Bueno, en el marco de los especiales del programa No Todo es lo que parece, en esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Gustavo Barresi, expresidente de la UCR La Matanza, actual convencional provincial por dicho partido y de profesión abogado. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Muy amable, gracias por estar presente en nuestro lugar de trabajo diario. No, un placer, un placer. Bueno, Gustavo, nos gustaría saber cuál es, a tu modesto entender, la situación económica y social que está atravesando hoy el municipio de La Matanza. Mirá, nosotros venimos denunciando de hace mucho tiempo el desgobierno, la desidia y el abandono que sufren más de 1,5 millones de habitantes en La Matanza. Somos, según el último censo, 1.815.000 personas. Obviamente que a eso hay muchos lugares de La Matanza que no pudieron ser censados, pero es una simetría bastante importante la que tiene nuestro municipio. Un municipio de 325 kilómetros cuadrados, en los cuales hay 16 localidades. De esas 16 localidades tenés colores variopintos. Tenés el primer cordón, que está muy cercano a la ciudad de Buenos Aires, que está Ramos Mejía, San Justo, Loma del Millón, Loma del Mirador, donde vive una realidad totalmente diferente de cuando vos te adentrás a los kilómetros. Tenés servicios públicos en el primer cordón, hoy muy deteriorados. Realmente la recolección de residuos es espasmódica, lo mismo pasa con los barrenderos que antes existían, ahora ya no existen. La seguridad no atañe a todos, tanto a la gente que vive en Ramos Mejía, en San Justo, como la que vive en Virrey del Pino, pero me parece que esos barrios, por lo que nosotros pudimos observar yendo a diferentes lugares, en la que la simetría que existe en las diferentes localidades de La Matanza es notorio. Simplemente, si querés tomar un pantallazo, Arturo, vos podés venir con el tren Sarmiento, te bajás en Ramos Mejía, te tomás cualquier colectivo que te lleve a cualquier rincón de La Matanza y vas a ver el cambio, ¿no es cierto? Como te decía anteriormente, aunque sea en el primer cordón, tenés una recolección de residuos. Ahora, cuando vas adentrándote a los kilómetros, te vas encontrando donde eso no existe. Y por lo tanto, si a eso va sumado a lo difícil de la situación económica, a lo profundo de la pobreza, si eso va sumado a lo difícil de la situación sanitaria, el hospital de niños de San Justo hace meses que no está funcionando, no funciona la guardia. Digo, y vos lo escuchás tanto a Kicillof como al intendente de La Matanza, diciendo que la salud es prioridad del municipio, de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros lo vemos, nosotros cada 20, 25 días vamos a los lugares más críticos de La Matanza. Y vos tenés un pediatra que va una sola vez por semana, atiende 10 números, que son 10 chicos nada más, y la complejidad es abismal. Tenés familias conviviendo con sarna, tenés problemas del agua que son importantísimos, donde el municipio, la verdad, que a través de un fallo judicial del 2007, en cierta zona de La Matanza debería promover y tratar de trasladarle los bidones de agua todos los días a la familia, y eso no lo cumple. Entonces la gente, los vecinos, los chicos, se nutren de agua contaminada, vivimos con agua contaminada. A eso tenés que sumarle que existen en La Matanza más de 120 basurales a cielo abierto. Vos imaginate que te acostás y te levantás con olores nauseabundos, tanto en invierno como en verano. Y eso ni que hablar, teniendo en cuenta también los chicos cuando juegan en la calle o en la esquina, donde tenés residuos acumulados, donde tenés las ratas, donde tenés un montón de otras cuestiones que hacen que vivamos en una situación muy precaria. O sea, esto que La Matanza avanza para nosotros es simplemente un eslogan, que es un maldito eslogan, en el cual no solamente La Matanza no avanza, sino retrocede. Estamos viviendo en el año 2024. Y si vos ves en diferentes lugares de La Matanza, parece que estamos viviendo en el siglo XIX. Te hago una consultita, Gustavo. ¿Y cuáles son las localidades que, a tu modesto entender, más están sufriendo la situación económica y social? Teniendo en cuenta que vos me contabas que La Matanza tiene, 120 basurales, 16 localidades y una postergación muy importante. Mirá, hoy lo que tenés, como yo te decía antes de la simetría, hoy tenés la posibilidad también, lamentable, de que tenés una paridad en lo que hace a la pobreza que vive nuestro país. La crisis económica, producto de los últimos años del gobierno populista de Alberto Fernández, el desgobierno de Alberto Fernández, la falta de ministerio de salud, cuando ellos decían que había ministerios,
en el último tramo de la campaña se gastaron más de 2 billones de pesos en la campaña. ¿Y eso qué se ve reflejado? Se ve reflejado en la pobreza. Hoy es una burbuja que se rompió y nos estamos dando cuenta que lamentablemente vivimos en una sociedad pobre. Somos pobres, en los cuales hoy por eso no tenés una determinada localidad que decir, bueno, en esta localidad o en esta parte del partido se vive una realidad diferente. Hoy tenés el primer cordón, como te decía anteriormente, una clase pasiva, en el cual tenés a los jubilados que viven en zonas que antes eran pudientes, porque tenían una actividad en los cuales era redituable, pero hoy tienen que mantenerse con la mínima. Hoy un medicamento, me decía una de las señoras que vino al Ateneo, simplemente un medicamento sale 60.000 pesos. Entonces digo, ¿cómo cobrando haces? la mínima, Cobrando la mínima. ¿Cómo haces para pagar las expensas si la propiedad es tuya? ¿Cómo haces para relacionarte? Porque también tenés que circular, tenés que ir al médico, tenés que hacer las compras diarias, tenés que alimentar, tenés que tener una buena alimentación. Entonces, por lo tanto, esto nos pasa a todos. Y ni que hablar a la gente que lamentablemente vive bajo la línea de pobreza. Y la gente que vive en la indigencia. La calidad de vida es paupérrima. Nosotros vemos los chicos como sufren cada 2 por 3 cuando hay un cambio climático, problemas de salud. Y eso se debe no solamente al cambio de clima, sino lamentablemente a la falta y a la mala alimentación. Hoy nuestros chicos, la mayoría de los chicos, más del 60%, se está alimentando solamente harina y no tiene ningún otro nutriente. Por eso nosotros proponemos, desde hace mucho tiempo, del 2018, tratar que se realice en La Matanza una cobertura universal matancera, en el cual cada vecino de La Matanza pueda tener un médico de cabecera y un nutricionista, por lo tanto, y también la medicación, que la medicación es cara. Y hoy nos encontramos con el diario y con el diario de hoy, donde los laboratorios van a cobrar la medicación un 90% más. Y nos estamos encontrando con un programa de gobierno que habla de liberalismo cuando estamos en una situación paupérrima. Digo, me parece que se contradice y me parece que este falso discurso de la casta es simplemente pool de galería. Y fue simplemente un discurso para la campaña, y los que me parece que, no es que me parece, estoy totalmente convencido y seguro que los que más sufren el tema de la casta es la gente que anteriormente se conocía como clase media y la gente de clase pobre, de clase baja, en los cuales ven que no pueden comprarse o no pueden adquirir los productos que antes lo hacían. Entonces eso deteriora la calidad de vida y por lo tanto me parece que tanto el gobierno municipal como el gobierno provincial, en el cual aumentó sus impuestos más del 200%, te dicen que de popular y de nacional me parece que tenían muy poco. Se les ve la cara, se les cayó el velo, se les cayó el velo de este progresismo facilongo en el cual parecía que estamos viviendo en una sociedad totalmente del primer mundo, cuando en realidad estamos viviendo en una sociedad muy primate. ¿Qué contradicción marcó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En un tema tan crucial y sensible, el cual vos acabás de mencionar, que es el aumento de los impuestos, ¿no? Ellos están criticando a Javier Milei con los impuestazos, con esta nueva apertura y libertad que le dan a los empresarios, pero el gobernador bonaerense, con el voto tanto del oficialismo como de la oposición, ha logrado un aumento más que importante, un nuevo endeudamiento que van a tener los bonaerenses, y lo mismo ocurre en lo que son los distintos municipios, y en este caso el municipio más grande de la provincia de Buenos Aires, que es La Matanza, con el dato que vos nos dabas, más de 1.800.000 habitantes según el censo, pero la realidad refleja un poco más de 2 millones. Bueno, esto viene acelerándose a través del tiempo y obviamente la crisis se siente al no tener un gobierno nacional. Y lo que mostraba Kicillof es simplemente una cáscara vacía. Ahora se quedó sin recursos de la nación, porque se sustentaba con recursos de la nación, ahora se tiene que sustentar con recursos propios, que no lo tiene porque no fomentó ni las economías regionales en la provincia de Buenos Aires, ni tampoco hizo un plan en el cual podamos invertir y tratar de tener una economía que nos haga totalmente sustentable y también poder afrontar la crisis económica. Nosotros vemos el deterioro que hay en las rutas, nosotros vemos el deterioro que hay en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, y eso se ve en La Matanza. En La Matanza no es el primer aumento del 140% que existe sobre las tasas generales.
sino tenés un aumento que ya viene de años anteriores y en los cuales el municipio no tiene ninguna contraprestación. El tema es el siguiente, digo, vos podés pagar una BL, como se llamaba anteriormente, el nombre de barrio de limpieza, en el cual le tuvieron que sacar el nombre porque el municipio no tiene ni alumbrado, ni barrido, ni limpieza, valga la redundancia, y por lo tanto hoy tenés zonas en las cuales tenés altas tasas, justamente las tasas generales, y tenés un pueblo en el cual no puede tratar de afrontar eso. Por eso nosotros en el 2021 presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante para tratar de que los jubilados que ganen la mínima, ya sea jubilación o pensión, pudieran tener o pudieran estar exonerados de pagar estas tasas. Inclusive los que ganan mucho más, de 2 jubilaciones mínimas o de 2 pensiones mínimas, pudieran tener, por ejemplo, una reducción del 50%. Entonces, ya que son nacionales y populares, ya que son progresistas, ya que se rasgan la vestidura hablando de la justicia social, en la matanza que no existe, ya que nos hablan, por ejemplo, de los abanderados de los humildes, bueno, digo, que lo pongan en la práctica. Bueno, esto quedó totalmente cajoneado. Esto directamente ni se trató. Entonces digo, es un discurso perverso en el cual es un plan sistemático que tenemos en la provincia de Buenos Aires que viene desde el gobierno de Menem, desde los 90, en el cual destruyeron la educación, en el cual lamentablemente destruyeron todo lo que tiene que ver con la infraestructura que tenía la provincia de Buenos Aires, y así tenemos un pueblo esclavizado, tenemos un pueblo que vive en dádiva, que vive de prebendas, y tenemos lamentablemente un pueblo que no puede y no se atreve a pensar. ¿Por qué? Porque lamentablemente piensa que el Estado es el que te tiene que dar absolutamente todo. Cuando mis viejos vienen de Italia, y no se le hubiera ocurrido nunca a mi papá pedir un plan social que no existía, pero ellos pusieron, con el esfuerzo de los vecinos, el asfalto, la cloaca, el agua. Digo, me parece que esas cuestiones, y me permitieron a mí, y gracias a la educación pública y gratuita, poder estudiar en un colegio secundario y recibirme en la universidad pública. Me parece que eso lo estamos perdiendo, y estamos viviendo con las últimas joyas de la abuela. Y lo que hace este gobierno, que este gobierno de liberal o de libertario no tiene absolutamente nada, es tratar de vender lo último que tenemos. O sea, el DNU que manda Milei, este invento que manda Milei, que simplemente es para distraer a los que hacemos política, es simplemente para traer más dependencia y para tratar de cumplimentar la obra que el gobierno de Menem no pudo hacer, que es entregar lo único que tiene la Argentina, que viene entregando, que es los recursos naturales. Nosotros tenemos un valor que es importantísimo, que es nuestra soberanía. Y Menem en los 90 la estaba dilapidando, vendiendo a precio vil las empresas estratégicas del país. Y lo que quiere hacer este gobierno es terminar de hacer esto. Obviamente que el Estado no tiene que estar en las cosas que son importantes, la salud, la educación, la seguridad, y hay otras que quizás debe tener un control mayor. Digo, pero lo que pretende, por ejemplo, en el DNU, hablando de la depredación marítima, la deforestación, la falta de cuidado del medio ambiente, es porque estamos viviendo, la verdad, que en un mundo ficticio. Y me parece que cuando en ese paquete se mezclan todas estas cosas, y cuando el discurso de la falsa casta, el discurso de que la política y todo eso, me parece que también trata de un poco de, ensalar algo que no tiene nada que ver y oculta, lamentablemente, un anarcoestado que no debería existir. El Estado debe existir y el Estado debe estar para tratar de que vos, si estás en el piso, puedas levantarte, puedas empezar a caminar, y después lo que tiene que hacer el Estado es brindarte las posibilidades para que sigas creciendo, pero no para mantenerte in eternum, porque eso lo que hace es convertir en una democracia que debía ser una democracia realmente liberal, en una democracia populista, en el cual lo único que vos vas a pensar en el papá Estado. Y el papá Estado debe cubrir algunas necesidades, no todas, porque después tiene que estar el esfuerzo y el valor que cada uno le va a poner. Te hago una consultita, Gustavo, y en ese sentido, ¿cuál es la postura que tiene la Unión Cívica Radical de La Matanza en todos estos temas que estuvimos desarrollando? Hay una posición diferenciada. Nosotros somos, lamentablemente, el fiel reflejo de la sociedad. En una sociedad donde el tejido social está totalmente roto, en un tejido social donde lamentablemente hay una disparidad, y tenés pensamientos desencontrados. Nosotros militamos en un espacio en el cual creemos en la política social, hacemos política social,
y sí creemos en la justicia social y una sociedad mucho más humanista. No todos dentro de la Unión Cívica Radical de La Matanza piensan exactamente lo mismo. Es una lucha interna que tenemos que dar. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires y lo mismo pasa a nivel nacional. Me parece que el radicalismo hoy tiene que tratar de curar sus heridas, de ponerse al frente del protagonismo de las necesidades del pueblo, porque vamos a pasar meses muy difíciles, donde la gente no va a interpretar lo que está sucediendo y necesita un partido político como el radicalismo de 132 años de historia. Y el radicalismo de La Matanza también tiene que darse su debate, que hoy no lo está teniendo. Y por lo tanto lo que pregonamos es que tengamos un partido protagonista, un partido que verdaderamente evolucione y un partido que esté al frente de la demanda de la gente. Y eso es lo que nos está faltando. Y por último, y agradeciéndote los minutos que te has tomado en conversar con No Todo Es Lo Que Parece, y hablando de la renovación dentro del partido, las cuentas pendientes y demás, ¿ves con buenos ojos la flamante elección de Martín Lustó como presidente del Comité Nacional de la UCR? Yo particularmente lo que pienso es que todas las personas y todos los ciudadanos que desean involucrarse en política son bienvenidos. Y me parece que la figura de Lustó es una figura importante, como es la figura de Loredo, como es la figura de Facundo Manes. Una nueva generación de radicales. Es una nueva generación. Quizás, obviamente, lo que le falta... es el arraigo político y partidario. Es el arraigo, es la filosofía, es la doctrina que nosotros estamos acostumbrados, que nosotros leyendo Alén, expresando lo que decía Irigoyen, lo que decía Sabatini, lo que representaba Arturo Illia, lo que representaba Raúl Alfonsín, era una democracia, una socialdemocracia y un postulado krausista en el sentido de la palabra. Quizás lo que le falta a esos actores es esto, que lo tenemos que ayornar en el tiempo. Mirá, en la peor época del partido, después del golpe del 30, un personaje que siempre actuó, no en política partidaria, pero sí tuvo una trascendencia muy importante, que fue Ricardo Rojas. Cuando pasa lo del golpe del 30, se dedica y dice, ahora quiero participar y quiero involucrarme en la política. Y se afilia a la Unión Cívica Radical. Y de ahí en más, el radicalismo se nutre de cuestiones filosóficas y doctrinarias, producto de la crisis que sufre el país, no en lo económico, sino también en lo político. Y me parece que la apertura de los Martín, como Martín Testá, como Martín Lustó, le hace bien al partido. Lo que pasa es que a veces confundimos. El radicalismo no es clasista. Nosotros no creemos en clases sociales. Por lo tanto, dentro del mismo espacio pueden compartir y pueden coexistir pensamientos de derecha, pensamiento de centro y pensamiento de izquierda. Ahora, cuando digo de pensamiento de derecha, no es el pensamiento de derecha de la UCD. Hay un pensamiento de derecha, pero con un mismo tinte doctrinario, que es buscar que el objetivo de todas las políticas públicas sea el mejoramiento del diario vivir, que no solamente la política sea ir a votar cada 2 años, sino tener un mínimo de felicidad si quiera. Entonces, eso existe en los que militan en la derecha del partido, en el centro del partido o en la izquierda del partido. Por lo tanto, me parece que este aire que le puede dar, no solamente Martín Lustó, porque si no lo circunscribimos a una sola persona, y me parece que el espectro que forma parte de la comisión directiva de la Unión Cívica Radical, hay gente muy valorable. Hay personalidades, tanto mujeres como hombres, que han tenido cargos importantes, como la intendenta de La Rioja, Luis Naidenov. Naidenov, lo tenés por ejemplo a Chuli, que ha sido 3 periodos consecutivos intendente de Jujuy. Una educadora, Tania Tabela. Tenés gente de Río Negro, Maswin. O sea, una mesa más federal, ¿no? A comparación de otros años, me parece que es una mesa más federal, más allá, digamos, del detalle que no es menor, sobre todo para la gente grande, del arraigo filosófico y doctrinario del UCR. También hay que darle la posibilidad, me parece a mí, a esta gente a ver qué hace, cuáles son sus ideas. Algo que me sorprendió de Martín Lustó, a comparación de Martín Testá, que él tiene un arraigo y una cercanía más que importante con el expresidente Mauricio Macri. Martín Lustó, en una declaración en la prensa, decía que él brega
porque se sostenga parlamentariamente Juntos para el Cambio, pero ellos iban a tener siempre una propuesta superadora ante algo que no les guste del gobierno de Milei, aunque quieren hacer una oposición responsable y seria, haciendo hincapié en los últimos 4 años de Alberto Fernández, que dicen ellos ahora critican algo que nunca ejercieron, una oposición responsable. Compartimos, me parece que ahora de repente han leído la Constitución Nacional, hablo de Unión por la Patria o el peronismo, me parece que han leído la Constitución Nacional cuanto antes la avasallaron, y me parece que eso es necesario, me parece que política es diálogo, política es consenso, eso es lo que nos enseñó no solamente Raúl Alfonsín, sino lo que nos enseñó Arturo Umberto Illia cuando tenía un gobierno donde había una sociedad encrespada y así todo pudo sacar leyes importantes, la ley de medicamentos. En tan solo 27 meses de gobierno. Donde no contrajo un solo empréstito y eso tuvo que ver con el diálogo. Y política es diálogo. Entonces, el partido tiene que ser responsable. Lo que pasa es que en este deterioro de la sociedad, parece que cuando vos decís y hablás estas cuestiones, parece que simplemente te querés congraciar con el poder. Y si nosotros nos ponemos en una mesa y no debatimos, peronistas, radicales, socialistas, comunistas, libertarios, y no ponemos 5 o 10 puntos necesarios, este país no lo saca una sola persona. No lo saca Milei con el 56% de los votos, porque si bien Milei gana con el 56% de los votos, tenemos que ver que esto no tiene que ver con su ideología, sino la gente vota el mal peor, y los que muchos votaron fue el mal peor. Entonces me parece que él tiene que gobernar para todos, y tampoco se tiene que creer que ese 56% le va a tener una prerrogativa que puede abusar del poder. Alfonsín lo decía, con el 52% no alcanza cuando Alfonsín ganó la presidencia en el discurso de Parque Norte. Esto tiene que ser una democracia con consensos, y eso lo hizo en su gobierno, donde había socialistas, donde había peronistas, y me parece que esa tiene que ser lo medular. Acá me parece que ningún país salió a las patadas, ningún país salió empujando a uno o desfenestrando al otro. Todos salieron con un pacto, el pacto de la Moncloa, el pacto en el cual muchos, por ejemplo, en Europa destrozada tuvieron que salir, teniendo en cuenta diferentes movimientos filosóficos y ideológicos, y en Argentina pasa exactamente lo mismo. Nadie nos puede llevar de la nariz y ni tampoco las patadas. Esa no es la manera de la construcción. La manera de la construcción política es tener consenso, disentir, respetar a las minorías, tener un pluralismo y saber que no solamente uno puede tener toda la verdad relevada, que el otro también lo puede tener. Y me parece que eso es la democracia, no lo que nos pretende decir el gobierno o el presidente en este caso, que me parece que se equivoca y ojalá retome el camino y la senda en el cual no mire al otro como un enemigo, sino como un adversario circunstancial. Bueno, Gustavo, agradecemos mucho los minutos que te has tomado en conversar por nosotros y te deseamos que tengas un gran año. Bueno, gracias Arturo, gracias a ustedes por el espacio como siempre, un saludo a todos los amigos y a todos los oyentes.